No temas a nadie. Quien se conoce a sí mismo y al terreno que pisa, ya ha vencido la mitad de la batalla. El miedo no es más que un humo que nace de la ignorancia, una nube que oscurece la mente del comandante inexperto. Si tus pasos están guiados por el entendimiento, por la observación y la planificación meticulosa, entonces ningún rugido, por más feroz que sea, podrá estremecer tu espíritu. El enemigo más temido no es el que grita con fuerza, sino el que actúa con precisión. Pero tú, estratega, debes ser aún más temido, aquel que no necesita gritar, porque su silencio ya es una amenaza. Temer es desperdiciar energía. El miedo paraliza el filo de la espada, debilita la firmeza de las órdenes y disuelve la moral del ejército. No hay mayor traición al arte de la guerra que dejarse dominar por sensaciones vacías. En mi tiempo, he visto ejércitos enteros derrotarse antes de comenzar la lucha, porque sus generales temían. Temían a lo desconocido, temían al número, temían a la reputación del enemigo. Pero todo eso es humo. El número no gana guerras. La reputación no perfora corazas. Solo la estrategia puede hacerlo. El verdadero poder está en saber cuándo no temer. Dime, espectador, ¿a quién temes tú? ¿Al fracaso? ¿A los juicios de los demás? ¿A lo que nunca has intentado? La guerra no es solo el campo de batalla, también es tu vida, tus decisiones, tus silencios. Así como un comandante sabio no teme al ejército numeroso, tú no debes temer a los obstáculos que se alzan ante ti. No temas a nadie, pero teme convertirte en alguien que no actúa por miedo. Esa es la peor derrota. ¿Y tú? ¿Eliges pelear con sabiduría o retroceder por temor? He comandado tropas en valles oscuros, montañas traicioneras y ciudades amuralladas. He enfrentado ejércitos que superaban el mío en número y en recursos, pero nunca permití que el miedo gobernara mis decisiones. El miedo nubla el juicio, y el juicio nublado conduce al desastre. Cuando un general teme, sus soldados lo huelen, lo perciben en el silencio de sus órdenes, en el temblor de su mirada. Un ejército con un líder temeroso es como un río desbordado. Pierde dirección y destruye todo a su paso, incluso a sí mismo. No temas al enemigo fuerte, teme al enemigo que te conoce. Pero aún más, teme no conocerte tú mismo. Porque aquel que no se ha estudiado, que no sabe hasta dónde puede resistir, que no ha explorado sus límites ni sus sombras, será vencido incluso sin enfrentarse. El autoconocimiento es la armadura invisible del estratega. Si sabes quién eres, si reconoces tus fuerzas y debilidades, ninguna amenaza exterior podrá quebrarte. Así como el bambú se dobla pero no se quiebra, el alma que se conoce resiste cualquier embate. Reflexiona ahora conmigo. ¿Eres tú el arquitecto de tus días o el esclavo de tus temores? ¿Avanzas con paso firme o esperas la aprobación de los demás antes de moverte? El guerrero no necesita permiso para actuar. Su brújula es la claridad de su mente, su impulso, la firmeza de su propósito. No temas al juicio ajeno, porque quienes más gritan desde las sombras son los que jamás pisaron el campo de batalla. ¿Y tú? ¿Serás uno de ellos? ¿O te atreverás a levantar tu espada interior? El temor nace donde no hay estrategia. Cuando el comandante no ha trazado su plan, cuando desconoce el terreno, cuando actúa por impulso o por emoción, allí se siembra el miedo. Pero aquel que calcula, que conoce el clima, las posiciones, las debilidades del enemigo y las suyas, ese no tiene espacio para temer. No hay miedo en la certeza, solo tiemblan los que caminan a ciegas. La preparación convierte al corazón temeroso en una lanza inquebrantable. La ignorancia, por otro lado, hace del más fuerte un niño indefenso ante la batalla. No confundas la ausencia de miedo con la temeridad. No se trata de lanzarse al abismo sin pensar. El verdadero estratega no es temerario, es imperturbable. Puede ver una tormenta acercarse y seguir sereno. Puede estar rodeado por enemigos y aún mantener la mirada firme.
Esa serenidad no es magia, es consecuencia del dominio. Domina tu mente, y dominarás tu mundo. Quien no teme a nadie es aquel que no depende de nadie para su seguridad. Él mismo es su escudo, su espada y su fortaleza. ¿Y tú? ¿Tienes dominio sobre ti mismo o eres como un tambor que resuena al golpe externo? ¿Reaccionas a cada palabra, a cada crítica, a cada obstáculo como un soldado sin instrucción? ¿O, por el contrario, te mantienes firme, como el comandante que espera el momento justo para atacar? No temas a nadie, pero sobre todo, no te conviertas en alguien a quien su propio carácter le teme. La victoria comienza en el silencio donde el miedo muere. En la guerra, la mayoría pierde no por falta de fuerza, sino por exceso de temor. El temor hace ver fantasmas donde hay hombres, y gigantes donde solo hay sombras. He visto tropas retirarse ante rumores, ejércitos rendirse sin disparar una flecha. ¿Por qué? Porque sus comandantes sembraron duda en lugar de estrategia. Un ejército liderado por el miedo es como una vela en tormenta. Arderá brevemente antes de apagarse. El verdadero líder apaga el fuego del pánico y enciende el faro del propósito. No temas la soledad del que decide por sí mismo. Muchos no comprenderán tu visión, porque pocos se atreven a ver más allá del horizonte inmediato. Cuando un general decide no temer, también decide cargar con la incomprensión de los demás. Pero esa carga no es debilidad, es honor. Porque mientras otros tiemblan ante la opinión ajena, tú marchas con paso firme hacia la victoria invisible. El ruido del mundo no puede perturbar al que ya conquistó su silencio interior. Haz una pausa, escucha tu propia mente. ¿Quién gobierna tus pensamientos? ¿Tú o tus temores? El miedo tiene 1000 voces. Grita, no es el momento, no eres suficiente, espera un poco más. Pero tú debes responderle como el general responde a un soldado desobediente. Con orden, con convicción, con autoridad. Tu mente debe obedecerte. No al revés, porque si no gobiernas tus pensamientos, serás un esclavo en tu propio reino. Y dime, ¿quién puede conquistar el mundo si no ha conquistado su propia mente? Un enemigo que infunde miedo ya ha ganado media batalla. No porque sea fuerte, sino porque tú le has entregado tu paz. En mis enseñanzas, siempre repito, quien controla la mente del adversario, controla su espada. Si permites que el otro te intimide, te manipule con su presencia, con su voz o con su fama, entonces no estás luchando contra él, estás luchando contra tu reflejo distorsionado de él. El primer golpe de toda guerra se da en la mente, y allí solo gana el que no teme. Hay quienes confunden la prudencia con el miedo y la cautela con la cobardía, pero no son lo mismo. Ser prudente es medir el terreno antes de pisarlo. Temer es ni siquiera atreverse a andar. Ser cauto es observar al enemigo y esperar su error. Temer es creer que el enemigo jamás errará. La diferencia entre ambas posturas es el eje de la estrategia. El que teme no ve oportunidades, solo peligros. El que es prudente, en cambio, transforma los peligros en oportunidades disfrazadas. Ahora respóndete. ¿Estás actuando por prudencia o por miedo? ¿Estás evitando un paso porque sabes que no es el momento o porque no crees en ti mismo? Solo tú puedes responder. Pero recuerda, el sabio da un paso atrás para saltar con más fuerza. El temeroso se esconde eternamente. No temas a nadie, porque nadie tiene más poder sobre ti que tu voluntad. Y si la voluntad es férrea, ni 1000 ejércitos podrán doblegarte. Muchos esperan que el miedo desaparezca para actuar. Ese es el mayor error del guerrero inexperto. No se actúa cuando el miedo se va, se actúa a pesar de él, porque el miedo nunca se extingue por completo. Siempre rondará los bordes de tu conciencia, buscando una grieta para colarse. Pero si tus cimientos son firmes, si tu decisión está tomada, entonces el miedo será solo un visitante silencioso,
no un tirano que dicta tus pasos. Actuar en medio del temor es lo que transforma a un hombre común en un estratega digno de ser recordado. El silencio es más poderoso que el grito del enemigo. Mientras él exhibe sus armas, tú afilas tu mente. Mientras él presume su número, tú estudias el terreno. Mientras él avanza con arrogancia, tú retrocedes con intención. Y cuando llegue el momento, atacarás sin previo aviso, como el trueno que precede al rayo. No temer no significa atacar sin pensar. Significa tener tal dominio de la situación que no necesitas alardear de tu fuerza. Tu calma será la señal de tu poder. ¿Y tú, alardeas de lo que harás o construyes en el silencio? ¿Buscas impresionar con palabras o te preparas con acciones? Quien no teme a nadie, tampoco necesita la aprobación de nadie. La validación del mundo es una moneda débil para quien ha decidido ser libre. No temas caminar solo si tu camino es recto. No temas al desprecio si tu propósito es justo. No temas al enemigo si tú mismo eres tu mejor aliado. El valor no es un estallido momentáneo. No es gritar más alto que los demás, ni avanzar el primero hacia la batalla. El valor verdadero es persistente, silencioso, profundo. Es la decisión que se mantiene firme cuando todo alrededor tiembla. Aquel que no teme a nadie no necesita demostrarlo. Su sola presencia disipa la duda. Su serenidad es tan cortante como una hoja afilada. Porque ha comprendido que la esencia de la guerra no es el choque, sino el equilibrio. He visto soldados derrotar a ejércitos con menor fuerza, pero mayor espíritu. Porque el miedo no mide fuerzas, las anula. Cuando el temor entra en el campamento, apaga la llama del coraje, rompe la unidad y siembra desconfianza. Por eso, el comandante debe ser como un muro sin fisuras. Su actitud determina la del ejército. Si él teme, todos tiemblan. Si él es firme, todos se alzan. La victoria no se grita, se construye desde adentro. Y tú que me escuchas, ¿tienes un ejército de dudas o una tropa de certezas dentro de ti? ¿Permites que el miedo gobiernes tus pensamientos como un tirano impredecible? Recuerda, no hay enemigo externo que pueda destruirte si tú ya te has fortalecido por dentro. No temas a nadie, ni siquiera a ti mismo, porque el mayor campo de batalla es la mente, y en ella se decide todo lo que ocurrirá fuera. No temas la derrota. Ella no es el fin, sino un maestro severo. El que teme caer, jamás sube montañas. El que teme perder, jamás arriesga una victoria. Pero tú, que aspiras a ser estratega de tu vida, debes entender. La derrota enseña lo que la comodidad oculta. No es la pérdida la que destruye, es la rendición del espíritu. Así como un general aprende más de una retirada bien ejecutada que de 100 ataques insensatos, tú también debes ver el valor oculto en cada caída. El arte de la guerra no consiste en eliminar al enemigo, sino en dominarlo sin destruirlo. Así también, el arte de vivir no es eliminar tus temores, sino aprender a comandarlos. Haz del miedo un mensajero, no un dictador. Escucha lo que quiere, mostrarte, pero no le entregues tus decisiones. Si tu miedo te dice detente, respóndele, espera a que evalúe el terreno. Si te dice no puedes, respóndele, aún no has visto mi estrategia. Dime, guerrero de la vida, ¿cuántas veces te has detenido por escuchar una voz que no era la tuya? ¿Cuántas batallas no has luchado porque alguien te dijo que era imposible? Hoy, te digo como general y como sabio, no temas a nadie, y sobre todo, no temas equivocarte, porque quien teme errar, jamás conquista nada. ¿Y tú? ¿Quieres conquistar tu destino o seguir temiendo fantasmas ajenos? Cuando el enemigo percibe tu miedo, ya ha ganado ventaja. Por eso, nunca reveles tu inquietud, ni siquiera en tu respiración. Sé como el agua en calma, oculta su profundidad. El general sabio camina con paso firme incluso sobre suelo inestable, no porque el suelo sea seguro, sino porque su equilibrio interior le permite adaptarse. Quien no teme a nadie, tampoco se delata.
Su rostro es imperturbable. Su espíritu, como una montaña, sereno por fuera, inquebrantable por dentro. Hay batallas que se vencen sin espadas. Una palabra firme, una decisión clara, una mirada que no vacila. Esas son armas que desarman al enemigo antes de que saque su lanza. El miedo jamás podrá habitar en quien domina el arte de la presencia, porque estar presente, sin distracción ni duda, es en sí mismo un acto de poder. Cuando estás completamente aquí, el temor no tiene lugar donde esconderse. Lo iluminas todo con tu atención, y allí, él desaparece. Haz una pausa y obsérvate. ¿Cuánto de lo que haces, dices o piensas nace del miedo? ¿Cuántas veces has callado tu voz por temor al rechazo? ¿Cuántos sueños abandonaste por miedo al juicio? No temas a nadie, porque nadie vive tu vida, nadie camina con tu sangre, nadie duerme bajo tus pensamientos. Solo tú eres el general de tu destino, y si ese general está decidido, ni los cielos podrán oponerse a su voluntad. No temas al error, tema, en cambio, al estancamiento. El estratega que espera la perfección antes de moverse será superado por aquel que aprende en el movimiento. En el arte de la guerra, incluso un paso en falso puede volverse enseñanza. El error solo es mortal cuando paraliza, pero cuando lo enfrentas con sabiduría, se convierte en un peldaño hacia la victoria. Quien no teme a equivocarse, avanza más que aquel que solo planea desde la seguridad de su tienda. He dicho antes, vencer sin luchar es el pináculo de la estrategia. Y para ello, es necesario dominar el miedo, porque el miedo empuja al conflicto innecesario. El sabio no necesita demostrar nada, no grita, no amenaza, no se impacienta. Su sola serenidad impone respeto. Su capacidad de no reaccionar ante la provocación confunde al enemigo. Y es allí, en ese terreno invisible, donde se ganan las guerras verdaderas. Reflexiona ahora. ¿Respondes o reaccionas? ¿Actúas desde la claridad o desde el pánico? El miedo te hará golpear donde no debes, hablar cuando sería mejor, callar, retirarte cuando podrías haber ganado. Pero la mente clara ve más allá del impulso. Y tú, que buscas no temer a nadie, necesitas más que coraje, necesitas visión. ¿Estás dispuesto a ver con ojos de estratega? No temas la oscuridad. En ella, los ojos se agudizan, el oído se vuelve atento y la mente aprende a percibir lo invisible. El estratega no espera la luz del día para moverse, se adapta a la noche, se funde con las sombras y desde ahí observa. Muchos retroceden cuando no ven el camino completo. Tú, en cambio, debes avanzar paso a paso con la certeza de quien no necesita verlo todo para saber a dónde va. No temas la oscuridad, es ahí donde los fuertes nacen. Hay un enemigo más peligroso que cualquier ejército, la voz interior que dice, no puedes. Esa voz no proviene de tu sabiduría, sino de tus heridas. El estratega no ignora esa voz, pero tampoco la obedece. Él la escucha, la examina, y luego decide por sí mismo. Porque si dejas que tu mente sea campo de batalla para voces ajenas, nunca comandarás tu ejército. Tú eres el general. Y el general no necesita permiso para creer en su fuerza. Y tú, que me sigues hasta aquí, ¿a qué le temes realmente? ¿Es al enemigo o a tu propio poder? Hay quienes temen destacar, brillar, avanzar, porque eso los obliga a ser responsables de su luz. Pero no hay estrategia más fatal que esconderse de uno mismo. No temas a nadie. Y mucho menos, no temas a lo grande que puedes llegar a ser si dejas de frenarte. No temas al cambio. Es ley de la naturaleza y también de la guerra. El terreno cambia, las estaciones giran, las alianzas se rompen. Quien resiste el cambio con miedo se vuelve rígido, y lo rígido se quiebra. Pero tú, estratega, debes ser como el agua. Fluir, adaptarte, mantener tu esencia mientras asumes nuevas formas.
El miedo al cambio es miedo a crecer. Y quien no crece, será vencido incluso por el enemigo más débil. Recuerda, el enemigo también teme. Aunque grite, aunque ataque con furia, aunque exhiba fuerza, también carga dudas, también tiembla ante lo desconocido. No te engañes con su espectáculo. La seguridad no siempre ruge. A veces, el que más grita es el que más oculta su vacío. No temas a la apariencia del poder. Observa sus cimientos. Si no hay verdad bajo su fuerza, ese poder caerá por sí solo. Haz silencio por un momento y siente. ¿Dónde habita hoy tu miedo? ¿En qué rincón de tu mente se oculta? Llévalo a la luz. Míralo sin juicio. Solo así dejará de tener poder sobre ti. Porque el miedo no puede sobrevivir bajo la mirada de la conciencia. Y tú, como todo gran comandante, debes ver claro incluso donde nadie más mira. Esa es tu ventaja. Esa es tu fuerza. No temas al conflicto. Rehúyelo solo si es inútil. Pero si la confrontación es inevitable, entra en ella con dignidad, con cálculo, con fuerza serena. El general no busca guerra, pero si ésta se presenta, no la rehúye. El miedo al conflicto paraliza más que el conflicto mismo. Porque quien teme discutir, quien teme al desacuerdo, entrega el mando de su vida a otros. ¿Y tú? ¿Quieres mandar en tu destino o que otros decidan por ti? Muchos confunden la paz con la ausencia de ruido. Pero la paz verdadera nace de la claridad interior, de la firmeza de un espíritu que no vacila. Cuando sabes lo que quieres, lo que vales y lo que puedes, ya no necesitas imponerte. Tu presencia basta. Así es el estratega que no teme a nadie, no busca demostrar nada. Porque su simple paso es argumento suficiente. Y tú, guerrero del silencio, ¿cuánto vale tu paso hoy? ¿Marchas con dirección o dejas que el viento de los demás te empuje? El miedo hace girar en círculos. La estrategia, en cambio, traza líneas rectas hacia el objetivo. No temas a nadie. Camina con tu plan en el pecho y tus acciones como espada. Porque nadie puede contra quien ya ha decidido quién es. No temas al juicio ajeno. La mayoría de quienes te juzgan jamás han librado una batalla real. Hablan desde la seguridad de la sombra, mientras tú caminas bajo el sol del riesgo. El juicio no debe detener al estratega, porque si esperas aprobación, serás prisionero de los ojos del mundo. Pero si tu visión es clara, avanzarás aunque nadie aplauda. Y cuando la victoria llegue, el mismo silencio que antes te rodeaba será roto por los ecos del respeto. No temas ser diferente. El arte de la guerra no es seguir lo común, sino ver lo que nadie ve. Aquel que rompe patrones, crea caminos. Aquel que piensa distinto, moldea el terreno a su favor. Los grandes estrategas no eran populares. Eran temidos, respetados, a veces incomprendidos, pero nunca ignorados. Si buscas agradar a todos, acabarás sirviendo a todos. Pero si eliges ser tú mismo, acabarás liderando a muchos. Y tú, que aún caminas conmigo en esta reflexión, ¿buscas aprobación o efectividad? ¿Quieres palmas o resultados? No temas a nadie, ni siquiera a la soledad del que lidera, porque el que camina por convicción nunca está realmente solo. Lleva consigo el poder de su propia visión. Y esa visión, si es justa y firme, siempre encontrará aliados en el tiempo. No temas al silencio del mundo. Cuando todos callan, es ahí donde el eco de tu convicción debe hablar más alto. El general sabio no busca ruido, busca señales. Y a veces, el mayor signo de que estás en el camino correcto es la falta de aplausos. Porque el sendero del estratega no está iluminado por la popularidad, sino por la claridad. Mientras otros dudan, tú actúas. Mientras otros critican, tú ejecutas. Esa es tu victoria. La acción sin temor. No temas a los muros. Cada obstáculo es una oportunidad para conocer tu altura. Los muros no están para detenerte,
sino para mostrarte cuánto puedes saltar. En la guerra, cada muralla enemiga me reveló nuevas tácticas. En la vida, cada desafío te revela una nueva versión de ti mismo. No huyas del muro, estúdialo, rómpelo, súbelo, rodéalo. Haz lo que el enemigo no espera, conviértelo en escalón. ¿Y tú? ¿Qué haces con tus muros? ¿Te detienes ante ellos o los usas como impulso? El miedo ve límites. La estrategia ve posibilidades. No temas a nadie. Porque quien no teme, ve más allá de la pared. Ve el otro lado, mientras los demás aún discuten si escalar o no. Y es por eso que llega primero. No por fuerza, sino por decisión. No temas al futuro. El estratega lo construye en el presente. El miedo al mañana es señal de que hoy no has tomado las decisiones correctas. Pero si tu jornada es consciente, si cada paso responde a un propósito, entonces el mañana será solo una extensión de tu victoria. El futuro no es enemigo, es campo virgen esperando tus órdenes. Prepáralo hoy, y él te servirá mañana. Ignóralo, y serás su prisionero. No temas a tus sombras, todos las tenemos, incluso el más sabio, incluso el más fuerte. Pero hay una gran diferencia. El estratega observa sus sombras y aprende. No se avergüenza de sus debilidades, las transforma. Porque solo quien conoce sus zonas oscuras puede caminar verdaderamente en luz. Rechazar tus sombras es cederle el mando al enemigo, invisible. Pero reconocerlas es preparar una emboscada desde dentro. Y tú, guerrero del pensamiento, ¿huyes de tu sombra o la enfrentas con honor? ¿Tapas tus errores o los estudias como un general estudia el mapa de su derrota? No temas a nadie, ni siquiera a ti mismo. Porque aquel que logra sentarse frente a sus propios miedos sin temblar, ya ha ganado la batalla más importante de su vida. No temas al final. Todo final es un nuevo terreno. Cuando una guerra termina, comienza la reconstrucción. Cuando una etapa cierra, el alma se reorganiza. El estratega no llora por el ocaso, sino que afila su espada bajo la luna. Porque sabe que el fin de una batalla no es el fin del camino. Es apenas la preparación para la próxima victoria. No temas a cerrar ciclos. Teme quedarte atrapado en uno que ya terminó. No temas a nadie, porque nadie tiene más poder sobre tu destino que tú mismo. Ni el enemigo más fuerte, ni el pasado más pesado, ni el futuro más incierto. Si tomas el control de tu mente, si limpias tu visión, si ordenas tus tropas internas, entonces serás invencible. Y no por fuerza, sino por claridad. La claridad es la espada más afilada del guerrero sabio. Has llegado hasta aquí. No es casualidad. Este no es solo un video, es tu campo de entrenamiento mental. Ahora te toca a ti. Comanda tu ejército interior, ejecuta tu estrategia y no temas a nadie. Si estas palabras resonaron en tu espíritu, honra esta enseñanza con un gesto de acción. Comenta lo que más te marcó. Comparte con quien necesita oírlo y suscríbete para seguir cultivando la mente del estratega. Porque la guerra continúa, pero tú ya no eres el mismo.